Buenas noches. Continuando con el desarrollo del curso, vamos a ver un tema muy importante que se refiere a la creación de vistas y tablas temporales. Estas son herramientas que nos van a permitir, pues, tener almacenada la información. En un caso, en forma temporal y en otro caso de forma física. En el caso de las consultas o vistas almacenadas. Esas son pues el resultado de crear primero una consulta y luego almacenarse como una vista. Vamos a comenzar. Bueno, vamos a comenzar entonces creando las vistas. Como les mencionaba, primero tenemos que crear una consulta. Para el caso vamos a hacer una consulta pues sencilla que nos detalle alguna información del cliente, por ejemplo. Vamos a escoger alguna tabla que nos pueda mostrar más información. Vamos a hacer un join con la tabla orders. Vamos a extraer información de las dos tablas para que pues las dos tengan información que estén dotando. Vamos a el empleado. Vamos a primero vamos a hacer de customers. Vamos a mostrar la fecha de la orden. El order ID. Y veamos que otra información de la tabla order. Mm, Vamos a poner la fecha de envío. Entonces, al ejecutar esta consulta tenemos esta información. Este, y al probar nosotros que la consulta no funciona adecuadamente, lo que vamos a hacer entonces es adicionar la parte de la sentencia que nos permite crear una vista. Como hemos visto en la parte de la creación de estructuras o objetos de la base de datos, el primer comando que debería estar ejecutándose es create, en este caso view, que corresponde a la vista. Luego ponemos un nombre. Vamos a poner. Es conveniente que el nombre pues le ponga algún indicador, por ejemplo una V de vista, un guión y luego el nombre que quieran ponerle, por ejemplo clientes orden, órdenes. Y si se fijan, aún permanece un símbolo aquí de que, o más bien está subrayado como un error, porque se espera que agreguen esta partecita, as, y con eso podemos ejecutar y vean de que se ha ejecutado pues los comandos correctamente. Ahora nosotros podemos ir a la parte del explorador de objetos y en la parte de vista deberíamos de tenerla, que está por acá. Eh, Nosotros entonces podemos utilizar una vista
como si se tratase de una tabla física. Entonces podríamos ejecutar o extraer todo de la tabla o de la vista que acabamos de crear. Por ejemplo, ahí está. Ejecutamos esta sentencia y vemos que está toda la información que hemos colocado en ella. Nosotros podríamos filtrar entonces, por ejemplo, sobre esta podríamos hacer cualquier filtro como si se tratase de una vista. Vamos a poner donde el Customer ID es igual a, vamos a utilizar Binet. Ahí está. También podemos ver cómo está compuesta la vista. Vean que es como si se tratase de una tabla. Vean, tiene columnas, tiene desencadenadores, igual que se tratase de una tabla. Entonces, esta herramienta, el tener una vista es una, pues, nos provee de un modo de poder contener ya consultas ya guardadas en lugar de estarlas creando en cada ocasión o estarlas guardando como una simple consulta. Entonces, es mucho facilita la vida porque, por ejemplo, sobre esta vista nosotros podemos hacer un join. Por ejemplo, vamos a, sobre esta consulta que hemos creado, vamos a poner, vamos a poner un alias y podemos hacer un join a una tabla física. Para el caso order details y hacer join pc punto order id igual a order detail order id. Podemos entonces hacer dos cosas. Podríamos uno es de que dejemos esto quizás un dato o una información que quizás nos faltaba ver en los join. Nosotros me parece que ya lo habíamos visto. Podemos hacer, si le damos asterisco sobre el join de estas dos tablas, o más bien tabla y vista, el resultado va a ser toda la información de la vista más la información o todas las columnas de order detail. También podemos, igual si fuese en tabla, ¿verdad? En este caso nosotros podríamos decir vista lectura, punto asterisco y podríamos, veamos, bc punto unit price perdón, aquí nos hemos equivocado, bc todo y bl vamos a ponerle, veamos, permítanme, perdón, es od punto unit price od punto quantity. Eso quiere decir que me mostraría todos los datos de la vista y dos columnas de OD, que es la tabla física. Al ejecutar esto, vean, o podríamos escoger algunos campos de la vista como Customer ID y Company Name. Entonces, dos campos de la vista, dos campos de la tabla. Ahí está. Entonces, como ven, esto es una
un modo bien práctico porque si fuese una consulta, tendrían que estar haciendo más join sobre una consulta guardada para agregar otras columnas. En cambio, en este tenemos, en la vista que hemos creado, tenemos dos tablas y al hacer el join hemos utilizado la tabla y hemos añadido solamente una tabla más. Igual podría funcionar si tuviésemos dos pistas. Veamos. Veamos. Vamos a ver. Vemos qué información tiene esta vista. Ustedes la tienen en la base de datos que se les proveyó. Ya está ahí. Veamos qué información tiene. Tenemos, pero veamos en la vista. No guardamos el producto. Veamos otra. Veamos esta. No funciona. Necesitamos una que solo tenga información del cliente. Bueno, esta podría ser en realidad. ¿Cuál era? Esta es la que tenemos. Current Product List. Veamos. Productos. Tenemos Order ID. Entonces vamos a tratar de hacer un join de esta con la información que tenemos guardada en la tabla a la vista que acabamos de crear. Entonces vamos a hacer un join, vamos a poner OD a esta vista. Recuerden que es una vista la que estamos utilizando. Vamos a hacer un join entonces con clientes órdenes, que es otra vista. OD punto. Permítanme que aquí falta algo. Ahí está. Order ID es igual a CO punto. Ahí está. Entonces vamos a agregar. Bueno, vamos a agregar algún dato de la otra vista y vamos a poner SEO punto vamos a ver si no funciona Customer ID. Parece que sí. Bueno, eso me parece que ya está en la Customer. No está. Customer ID. Probemos. Hemos equivocado de base de datos. Ahí está. Hoy sí. Tenemos un dato que es ambiguo. Vamos a calificarle con OD. Y hoy sí. Ahí está. Entonces vean de que en este caso hemos hecho un join de dos vistas
y como les decía anteriormente, el comportamiento es como si fuesen tablas, por lo cual el join funciona sin ningún problema. Hemos adicionado un campo de la vista que acabamos de crear y le hemos relacionado con una vista ya existente que se llama Order Details Extended. Bueno, ahora vamos a crear una tabla temporal. Eh, Hay más de un modo de hacer una tabla temporal. Vamos a comenzar con el más sencillo. Vamos a reutilizar una consulta que ya habíamos hecho hace poquito. Y vamos a utilizar esta consulta. Nos la vamos a llevar a la nueva consulta y vamos a... Esto, como ya habíamos probado, funciona. Solamente vamos a adicionar algo. Como pueden ver, antes de la cláusula from, he agregado una línea en blanco. Y ahí lo que hacemos es agregar into el símbolo de numeral, hashtag, y vamos a poner el nombre de la tabla temporal que va a tener. En este caso, vamos a poner temporal clientes órdenes. Si ejecutamos esto, ven de que el resultado no lo va a poner en esta área, eh, porque no estamos mandando el resultado hacia la grid de resultados, sino que lo estamos guardando en una tabla temporal. Veamos cómo. Al ejecutar esta consulta, ven de que solo nos informa cuántas filas se recuperaron de esa como resultado de la consulta. Nosotros podríamos entonces, al igual que vimos en las vistas, podríamos hacer un select de esta tabla que acabamos de crear. Vamos a copiar el nombre. Y ahí está. Aquí están los 830 registros que nos decía. Esto, si ustedes van y ven acá, por ejemplo, estamos en Norwin, como pueden ver acá. Pero si vamos a Norwin, no hay ningún lugar donde esa tabla haya sido creada, ni como tabla, ni como vista. Las tablas temporales tenemos que buscarlas en la sección de base de datos del sistema, en la base de datos TempDB, y aquí en tablas temporales vamos a actualizar. Y nos hicimos algo que no. Vamos. Esto es solo ejecutamos la depuración por error. Si nos vamos a tablas, a ver, vamos a actualizar la TempDB. Veamos ahora tablas temporales. Acá está. Entonces, vean, él pone alguna parte de cómo él lleva organizadas en la TempDB al nombre, pero vean de que aquí en esta parte está lo que nosotros le habíamos puesto como el nombre de la tabla temporal. Al igual que las vistas, las tablas temporales, ustedes pueden utilizarlas, hacer join. eh, si hacemos join, el mismo join que te habíamos hecho anteriormente, veamos. Vamos a hacer un join con esta vista. Veamos. Vamos a poner un alias que inicie con T de temporal. Y vamos a hacer el join a la vista de order detail. Vamos a TC, le vamos a asociar Customer ID con la vista Customer. A ver, ¿cuál era? Ah, no, es Order Detail. Order ID.
Y la vista, esta debería ser también order ID. Ahí está. Vamos a poner de la tabla temporal. Vamos a poner el customer y company name. Y de la vista vamos a poner el product ID, el quantity y el unit price. Ahí está. Entonces, como ven, el comportamiento tanto de la vista como de la tabla temporal es muy parecido, con la única excepción de que pues, la vista está guardada físicamente en la base de datos. Es decir, ustedes podrían apagar la máquina y, y cuando regresen otra vez la van a encontrar. En el caso de la TenDB, eso no ocurre. Por ejemplo, si yo desconecto esta, vamos a cambiarle conexión, vamos a ponerle siempre la misma, vamos a conectar, veamos si todavía se mantuvo, ya no. Esto es porque, como por su nombre, como lo indica, es una tabla temporal y únicamente va a estar activa mientras la conexión esté establecida. Cuando se desconecta o cambian de servidor o hacen cualquier otra acción que cierre esa conexión, esta ya no, pues ya no es, no permanece la estructura. Si nos vamos a TemDB, por ejemplo, y actualizamos, vean de que esa tabla temporal ya no existe. Bueno, y como les mencionaba al inicio, la tabla temporal hay más de un modo de crearla. Al momento que nosotros estamos escribiendo una consulta, podemos hacerla de más de un modo. Por ejemplo, en este caso, nosotros pudimos también, recuerden que en este momento no existe la tabla temporal, que basta con que ejecutemos la consulta esta, no existe. Entonces lo que vamos a hacer, aprovechando que no existe, la vamos a crear con otro modo de hacerlo. Y como recordarán, esta es una sentencia que ustedes pues, ya saben utilizar, el create table, solo que en vez de poner un nombre común y corriente como lo veníamos haciendo antes, lo que vamos a hacer ahora es crear siempre en la misma forma que la creamos anteriormente, así. Recuerden que luego del create table va paréntesis y vamos a agregar customer ID. Ese es un tipo entero. Siguiente campo es company name. Si tenemos dudas podemos ir a las tablas para ver qué tipo de datos son. Customer acá y columnas. Entonces company name, parchar de 40. Siguiente, que en el recito. Quitamos, ahí está. Order date es un tipo date. Y order ID es de tipo entero. Y por último, ship date, que es del tipo date. Cerramos el paréntesis y nosotros podríamos entonces ejecutar esta consulta.
Ahora, si nosotros ejecutamos la anterior, en la que ya utilizamos la tabla temporal, vean de que no devuelve ningún registro, porque si bien es cierto, la tabla existe, ya no lo marca acá como inexistente, pero esta todavía no tiene los registros adicionados. Entonces, vamos a aprovechar para meter otra sentencia y vamos a copiar esta. Bueno, la vamos a ejecutar acá mismo y vean de que lo que está haciendo es un select. Eh, Vamos a hacerlo de otro modo para que vean. Si la crean así como está, esto, bueno, probemos. Vean. Ven de que aquí ya lo marca como que ya existe. ¿Sí? Entonces, si nosotros ejecutamos esto, le va a dar un error porque el objeto ya existe. El modo de, digamos, utilizar esta sentencia, el create, y agregarle los registros, ya no es con este into. Eliminamos el into y ahora hacemos insert into eh, en la tabla temporal y ejecutamos. Ahí tenemos un errorcito de conversión. Bueno, hay un error en el tipo de dato. Vean de que Customer ID es nchar y yo lo creé como entero. Entonces aprovechamos y veamos de que el comportamiento de una tabla temporal también nos permite utilizar comandos como este, el drop table y esto, el nombre de la tabla temporal. Al ejecutar esto, vean de que dice se ha ejecutado adecuadamente o correctamente y ahora vamos a cambiar el dato este y vamos a poner que en realidad es un nchar de 5. Ejecutemos la creación nuevamente. Hoy sí, ha funcionado adecuadamente y podemos ahora hacer el insert de los registros. ¿Ve? Recordarán que eran 830 registros y estos se han adicionado del modo correcto. Entonces hemos visto que en esta última parte hemos visto entonces que una tabla temporal tiene, como decíamos, igual comportamiento y podemos aplicarle drop y eliminar el objeto, que podemos utilizar esta sentencia. Esta normalmente ustedes la podrían escuchar como un select insert, porque estamos haciendo el resultado de un select, estamos almacenándolo en una tabla temporal. Este select insert no solamente funciona con tablas temporales, también pueden hacerlo con tablas físicas, es decir, que existen permanentemente en la base de datos. Eh, pues también mencionar que insertarle, por ejemplo, a una vista, eso no es posible, porque la vista solo está mostrando la información que ya está almacenada en otras tablas que son de tipo físicas, por lo cual esto no es posible. Entonces hemos visto el segundo modo de crear una tabla temporal. Eh, Veamos lo que sigue. Bueno, vamos a dejar el video hasta acá. La próxima le vamos a ver las instrucciones de ML que hemos comenzado a ver. Les voy a adicionar una guía de ejercicios corta para que puedan ustedes crear tablas temporales y listas y pues no se entretengan mucho en esto para que puedan continuar con el adelanto de proyecto que tienen que hacer. Bueno, gracias y buenas noches.